El pecado que yo lo hago, todos lo hacen. Si mi hermano peca más que yo, y por lo tanto yo estoy bien. Si tenemos esa manera de pensar, entonces difícilmente vamos a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Tenían que comerse de pie, con el bordón en la mano, listos para partir. Cuando nos alimentamos de Cristo por fe, debemos abandonar el reino de este mundo, librarnos de él y de todo lo que en él hay, abandonarlo todo por Cristo, y fíjese, y no considerar esto un mal negocio. Y eso es lo que se nos hace muchas veces a nosotros. ¿Cómo voy a dejar de ir a mi evento por ir a la iglesia? No me costea. ¿Cómo voy a dejar de atender a mi familia por ir a la iglesia? ¿Cómo? Más importante mi familia, más importante mi evento, es más importante mi novia. La implicación, hermanos, para nosotros es muy clara. La vida cristiana debemos vivirla todos los días. Debemos vivirla completamente. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer será bajo la perspectiva de que somos de Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Así que agradarle debe ser nuestra prioridad. Esas son las similitudes, hermanos, entre el Cordero Pascual y nuestro Cordero, entre la Pascua israelí y nuestra Pascua. Y conocemos cómo termina la historia. Esa noche el ángel de la muerte pasó por cada hogar egipcio, para llevar a cabo el juicio de Dios. Y todos los primogénitos, desde el faraón hasta el hogar más humilde, fue objeto del juicio de Dios. De modo que se cumplió la palabra que previamente había dicho Dios por parte de sus enviados. Habrá gran clamor por la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Qué lecciones quedan para nosotros como cristianos hoy? ¿Qué lecciones debemos aprender y asimilar en esta temporada de Adviento? Bueno, primero, por supuesto, que Jesucristo es el Cordero de Dios. Nadie más en toda la historia tiene el perfil para llenar los requerimientos de ese papel. Solamente Jesucristo es el Cordero de Dios. Ahora, eso también nos hace recordar un punto crucial en la historia de la Navidad. Y es que desde un inicio el destino del niño de Belén fue anunciado. Si vamos a Lucas capítulo 2, vamos a encontrar cómo Lucas registra que Simeón, un hombre piadoso, que al tiempo en que Jesús nació esperaba la llegada del Mesías y estaba convencido de que Dios no lo iba a dejar morir hasta en tanto no viera él con sus propios ojos al Mesías. Y Dios le concedió esa gracia. Simeón pudo cargar en sus brazos a nuestro Señor Jesús. Después de declarar proféticamente lo que ese bebé iba a ser, dijo algo a María, que pienso que cuando María estaba al pie de la cruz, recordó. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego fíjese que dice el 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí Simeón sin duda se estaba refiriendo a la forma en que ese niño iba a morir. Y que desde un principio Jesús fue señalado como el Cordero de Dios. Había nacido para morir. Y había nacido para en ese proceso sufrir tantas penalidades que fue descrito como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, fíjese, hermano, el ejemplo que tenemos del Señor Jesús
El Señor Jesús se le conoce como un varón de dolor, como un varón experimentado en quebranto, pero no como una persona amargada. El Señor Jesús no estaba amargado. El Señor Jesús gozaba de la vida. Era un hombre alegre. Le gustaba andar en fiestas. Yo de eso lo acusaba, de que le gustaba andar en fiestas. Pero ¿por qué tenía ese espíritu alegre que solo la comunión con Dios puede dar? Luego nosotros estamos amargados. Eso no debe ser, hermanos. Un cristiano amargado es una contradicción. ¿Sí? No podemos estar amargados, hermanos. Debemos estar alegres por la vida que Dios nos dio. Y no me refiero a esta vida. Claro que debemos estar agradecidos por esta vida, pero por la vida que nos espera en Jesucristo. La segunda lección que aprendemos del paralelo entre Jesús y el Cordero Pascual es que no hay salvación sin sacrificio. Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y luego dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, un cordero en el tiempo de Moisés, como hoy, puede causarnos gracia, puede darnos ternura inclusive. Pero un cordero en el tiempo de Moisés, por muy tierno que fuera y muy simpático que fuera, si no se moría no servía para nada. O al menos no para salvar la vida de los primogénitos. El cordero debía ser sacrificado. Lo mismo pasa en nuestro caso. Tan benéficos como fueron los milagros que hizo el Señor Jesucristo, y los estamos viendo ahora que estamos estudiando Marcos. Hizo tantos milagros, sanó a tantas personas que prácticamente la enfermedad desapareció en ese tiempo de la región de Galilea. Porque la Biblia dice: sanó a todos los que le llevaron. Pero tan benéficos como eran, ese no fue el propósito para el que vino el Señor. Los milagros eran para autentificarlo, para decirle a la gente que Él tenía autoridad, que Él realmente era Dios manifestado en carne. Esa no fue la razón por la que Él vino. Para poder obtener el perdón de nuestros pecados, para poder salvar al mundo, era necesario que Él muriera en un sacrificio sangriento, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Por eso Él, cuando estaba orando en el Getsemaní y le pidió con todo su corazón a su Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Por eso la respuesta fue: hijo, te vas a tener que beber hasta la última gota. La tercera lección es que no podemos ser salvos por Jesús a menos que tengamos fe en Él. Amén. Supóngase por un momento, hermano, que alguien en Israel ese día hubiera dicho: esto es absurdo, qué ridículo es, ¿cómo me voy a salvar nomás poniendo la sangre del cordero en la puerta? ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera hecho eso? Hubiera muerto. El bebé o el primogénito de esa casa hubiera muerto. No le hace que fueran judíos. Ahora, yo tengo una teoría, y ahorita está aquí mi pastor, no me vaya. Y lo digo con todas las limitaciones, pero hermanos, cuando Dios da la ley a Moisés para Egipto, habla de los extranjeros que moren entre vosotros. Yo en base a eso pienso, y vamos a plantear una situación hipotética: ¿qué pasaría o qué hubiera pasado o qué pasó si un judío tenía un amigo egipcio? Convivieron mucho tiempo y no todos los egipcios eran malos. Y entonces imagínense a un amigo de un judío, al que su amigo judío está matando el cordero, y le dice: ¿qué están haciendo? Oh, estoy matando el judío. ¿Para qué? Pues es que en la noche va el día 14,
le van a dar cuello a todos los primogénitos. Y me estoy preparando porque si está en la puerta no va a pasar nada. Y ese egipcio ya había sido testigo de todas las plagas anteriores. Y le da miedo. Porque sabe que Jehová es el Dios verdadero. Y le dice a su amigo judío: no seas malo, yo soy primogénito. Dame chance de estar en mi casa. Y el judío le dice: pa, métete a la casa. ¿Qué hubiera pasado con ese judío? Estando en la casa de un judío cuyo hogar estaba cubierto de su sangre. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera salvado. ¿Por qué? Porque creyó y se apegó al método de salvación propuesto por Dios. Es que no era cuestión de nacionalidad. ¿Cuál era la diferencia? ¿Ser judío o ser egipcio? ¿Cuál era la diferencia? La sangre. Creer en la sangre. Bueno, y esa es la teoría. Y yo creo que varios egipcios le dijeron eso a sus amigos, y por eso después Dios le dice a Moisés: a los extranjeros trátalos bien, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Es solo una... Pero que nos apunta a lo esencial. Es la fe, hermanos. ¿Sí? No, Jesucristo no nos va a salvar si no tenemos fe en Él. Jesucristo no nos va a salvar si no aplicamos por fe